Esta es la señal de Radio Latina desde Ignacio Merino 230 Santa Cruz Miraflores en Lima, Perú. Radio Latina La Poderosa en los 990 en amplitud modulada. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía Fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica, aquí en Latina La Poderosa, amigas y amigos. Muchas gracias por su sintonía y nuevamente estamos con ustedes pues aquí, listos para abordar un tema de interés y un tema de actualidad, amigas y amigos. Amigos, muy buenas tardes nuevamente con ustedes aquí en Latina La Poderosa, en su programa favorito Por la Seguridad Jurídica, un programa que tiene que ver justamente con su nombre, que es lograr la seguridad jurídica de la nación, el respeto irrestricto a las leyes y también, por supuesto, a los derechos humanos. El día de hoy, como siempre, vamos a tener un invitado muy especial, que es nuestra directora general y también jurídica, la doctora Clara Carnero Ábalos, respetable notaria de Lima, lo va a anunciar, pero antes quería hacerle un agradecimiento muy especial a la doctora Carnero, porque anoche tuvimos una reunión muy importante, una cena de gala y con premiación en el Cámara Hotel, donde se distinguieron a personalidades diversas que vienen contribuyendo con el medio ambiente, la ecología en sus diversas facetas, ¿no? Y campos, como por ejemplo en el campo de la tributación y de la recaudación fiscal, en el caso de los gobiernos locales. Y queríamos hacer una mención especial a una de las galardonadas anoche, que fue la doctora Zoila Soledad Yauri Aquino, que estuvo acompañada de sus colegas abogados, los doctores Harley Malqui Arredondo y Liliana Pintado Pérez, así como también del estudiante universitario de Ciencias Económicas Flores Yauri Lenin Romario, bueno, lleva el nombre de Romario, me imagino, del futbolista, ¿no? Y del bachiller en Derecho Fernando Joseph Rosales. Ellos estuvieron acompañando a la doctora Zoila Soledad Yauri Aquino, que fue galardonada justamente por la Asociación Nacional de Periodistas Municipales y Ecológicos del Perú, que me honro en presidir, por su contribución en este caso específico a la cultura tributaria y a la recaudación fiscal en gobiernos locales, atendiendo a las variables que nos permiten acercarnos a un sistema de tributación moderna con gestión de calidad. Felicitaciones, doctora Zoila Yauri Aquino, y felicitaciones también a todos aquellos que fueron galardonados el día de ayer en nuestra reunión, que fue justamente certificada y que le dio fe jurídica y legal a esta reunión nuestra respetable y querida notaria de Lima, la doctora Clara Carnero, a quien le agradecemos mucho su contribución a esta reunión, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Radio Escucha. Sí, una reunión muy interesante, muy importante, ¿no? Realmente felicito a los que fueron galardonados ayer en la noche, especialmente, como dice acá Ángel, a la doctora Yauri y al doctor Inga, ¿no? También el doctor Edmundo Inga Garay estuvo presente, efectivamente. Especialmente a ellos mis felicitaciones nuevamente. Y hoy día tenemos la presencia del doctor Carlos Hamann Pastorino, que ha sido el fundador y primer director ejecutivo de Unidad de Inteligencia Financiera. Es realmente un experto en los temas de lavado de activos, que es un tema de actualidad. Hoy día tenemos 2 decretos legislativos para tratar con él, que son
un decreto legislativo que acaba de salir hoy día, justamente, el 1249, donde le están dando facultades muy buenas o muy fuertes, digamos, a Unidad de Inteligencia Financiera, y tenemos también la ley 3056 que delega el Poder Legislativo facultades al Ejecutivo justamente para que pueda normar en diferentes actos de reactivación económica, la lucha contra la corrupción y justamente en este tema de Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, queremos agradecer la presencia del doctor Carlos Hamann. Doctor, buenas tardes, le agradecemos mucho su presencia, nos honramos de contar con usted y de poder hablar con estos temas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Carnero, muchas gracias por la invitación. Ángel, señores radioescuchas, encantado de poder estar con ustedes nuevamente y justamente tratando temas de absoluta actualidad, porque la doctora Carnero nos ha hablado de la norma del decreto legislativo 1246 que ha sido publicado en El Peruano el día de hoy en base a las facultades otorgadas en la ley 3056. Realmente hay mucho tema que hablar al respecto y nos concretaremos a las preguntas de la doctora y a los temas totalmente a la disposición, porque está bien dar determinadas facultades, son necesarias, pero hay que hacerlo con tiento y teniendo la beneficiaria, por decirlo de alguna manera, o recipiendaria de estas facultades, la fuerza necesaria para hacerlas o el tamaño, la dimensión, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí. Y pausadamente. Claro, yo quiero aprovechar su presencia, doctor Carlos Hamann, usted que es un especialista en la materia. Hoy día se modifican algunos artículos de la Ley de Unidad de Inteligencia Financiera, se modifican también artículos del Decreto Legislativo 1106, se modifican artículos de la Ley del Terrorismo, en fin, pero como yo soy notaria, me interesan más, evidentemente, tratar algunos temas notariales que han sido modificados. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma, la 4034, que ya esta norma indicaba que los colegios de notarios podían integrar a los notarios a través de un órgano central especializado, la OCP. Decía que podían hacerlo, pero en este decreto legislativo, que es el decreto legislativo que ha salido hoy día, que es el 1249, lo que dice es que los notarios a nivel nacional integran a sus miembros en una gestión centralizada a través de un órgano centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dice, que tiene a su cargo el análisis de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y también comprende, ahí dice que esto debe ser a nivel nacional y que deben incluirse los instrumentos protocolares y extraprotocolares. Es decir, yo me pregunto, en el Colegio de Notarios hay un software, un sistema que se ha comprado a los españoles, que se lo compró hace 2 años, pero que en este momento todavía no está en funcionamiento. No, los sistemas, digamos, no se leen, no se compenetran. Exactamente, ¿no? Y entonces no hay ni siquiera en Lima. Y esto que es a nivel nacional, ¿cómo va a afectar? ¿Qué va a pasar si nosotros, porque ya esto es un mandato imperativo, los notarios no podemos cumplir con este mandato del decreto legislativo? Es muy interesante lo que comenta, porque definitivamente la norma 4034 está basada, ¿no es cierto?, en la actividad de los notarios como sujetos obligados frente al tema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y hoy día también proliferación de armas masivas, que así se incluye en la doctrina. Sin embargo, este tema se puso en un condicional que se podría. ¿Por qué? Porque como recordaremos, doctora, hemos estado en esa oportunidad, tuve también la facilidad de estar ya no como máximo ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino como profesional independiente, conversando con los señores notarios y con los actuales miembros de la superintendencia adjunta a la SBS, que es hoy día la Unidad de Inteligencia Financiera. Y al respecto se quedó
y ese fue el espíritu de esta norma 4034, de que los señores notarios podían, como el Colegio de Notarios de Lima lo iba a empezar a hacer, a tener un sistema donde se facilitara a los notarios la posibilidad de hacer los reportes de operaciones sospechosas, porque sobre eso estamos, en base a un sistema. El colegio y dejaba abierta la posibilidad de que una vez que esto, porque específicamente lo dijo en esa reunión el actual superintendente adjunto de la UIF, el doctor Espinosa, dijo textualmente que y a una pregunta mía me dijo: Carlos, esto se podrá hacer a nivel general cuando se cuente con en todo el país el tema. Entonces yo creo que esta norma debió ser indicándose que cuando se esté listo para... Exactamente. Porque hoy día no estamos listos ni en Lima. Ni en Lima. Porque no tenemos ese sistema. Está contratado a costo de quién, del Colegio de Lima, del Colegio Notario de Lima. Y después el Colegio Notario de Lima ha empezado una magnífica labor con un sistema más amigable para ayudar a los notarios locales y de provincias a poder dar los registros de operaciones sospechosas, para basarnos en ese tema solamente, ¿no es cierto? Porque ahora también tenemos operaciones inusuales, etcétera. Pero yo creo que esto ha debido estar perfecto, me parece excelente a futuro, cuando estemos, como se pensó, pero primero empecemos a tenerlo. Eso es uno de los grandes temas que yo veo siempre cuando se dan determinadas normas, que vamos más allá de la realidad. ¿Cómo le voy a exigir yo a un notario en Maranganí, que no me hace más de 6 escrituras o 7 al mes, que pueda implementarse a esto? Es imposible. Entonces, hoy día en provincias tenemos contacto con los notarios de provincias y vemos. Y por otro lado, un tema vinculado a esto que se tocó, ¿no es cierto? Cuando usted hizo la relación a la norma que ha salido publicado hoy día, este decreto legislativo referente a la 4034, nosotros estamos ahora obligados como notarios, disculpe que diga así, pero soy notario honorario de uno de los colegios del país, así que puedo decirlo. Entonces, definitivamente creo que está bien, es el ideal, pero para llegar a ello es poco a poco. Y un tema que me llama la atención, que usted quizás pueda profundizar, es el tema de que actos no protocolares. Exactamente. A ver, ¿qué actos no protocolares? Claro. ¿Qué lavado de activos vamos a encontrar en actos no protocolares? Podría ser, pero es tan distante cuando tenemos tanto presente que no se ha hecho. Efectivamente. Esa es la pregunta que yo me hago, poniéndome igual que usted, como notario, no más que como abogado, sin ser notario, pero como fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú y como expresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, ¿no? Claro, en este momento para nosotros nos resulta inclusive difícil poder determinar cuáles son las operaciones sospechosas, y eso que estamos informando a Unidad de Inteligencia Financiera, pero bien es cierto, en este momento este sistema que nosotros deberíamos tener no está funcionando. Es muy difícil para el notario, pese a tener las señales de alerta, porque no tiene cruce de información, ni siquiera entre nosotros los que estamos en Lima, menos ahora con los de provincias. Y entonces esto que es imperativo, ¿qué va a pasar? Es mi pregunta cuando nosotros nos cumplamos. ¿Qué va a hacer? ¿El gobierno nos va a imponer un sistema? Tendría que imponernos un... ¿Cuál es el organismo? Se habla de un organismo, ¿no es cierto? Exacto. Y se supone que ese organismo tiene que estar vigente y que ese organismo tiene que tener una normativa y que tiene que tener un reglamento de infracciones y sanciones si es que no se cumple, o deben incorporarse en los reglamentos de infracciones y sanciones para aquellos sujetos obligados que están bajo la supervisión directa de la UIF, como es el caso de los señores notarios, ¿no? Tendría que incluirse qué sanciones habría sobre ello. En todo caso, pero no creo que pueda incluirse ninguna sanción, doctora, cuando no podemos estar en condiciones. Se está trabajando a nivel notarial en enviar los registros de operaciones mensualmente. A partir del 31 de enero del próximo año, cualquier notario en provincia, como ese de Maranganí, aquí lo hablo porque lo he conocido personalmente, el caso en el Cusco, tiene que tener locutorio, tiene que tener la agencia receptora de Serpos, porque con 5 o 6 escrituras el hombre no puede vivir. A ese le vamos a pedir un sistema así, la realidad nacional. Yo creo que hay que acercarnos. La buena voluntad es excelente, pero seamos con lo que es el país y vayamos avanzando. Acá lo que dice la norma es que para ello se debe proporcionar a los notarios la herramienta informática necesaria. ¿Y quién la va a proporcionar? El Estado, entiendo, porque si la norma la da el Estado, la UIF tendrá que proporcionarla. Bien, entonces, acá me parece a mí, porque ¿por qué tiene que correr con ese gasto el Colegio de Notarios, la Junta de Notarios? Se debe proporcionar a los notarios. ¿Quién se la va a proporcionar a los notarios? Supongo quien ha
emitido la norma. Sobre todo si nosotros en este momento tenemos la adquisición del sistema español, pero el sistema español no está funcionando y tenemos una norma imperativa. Yo supongo que va hacia eso, ¿no? Hacia que el Estado va a proporcionar el tema informático que se debe tener. La facilidad. Yo entiendo que el Estado, como quiere ingresar a la OCDE, sí, para estar como... Se está poniendo en papel ciertas cosas, pues, ¿no? Claro, está poniendo en el papel ciertas cosas, como por ejemplo también el tema de la simplificación administrativa, que en realidad necesitas un software, digamos, de las instituciones públicas para que todas entre ellas se comuniquen entre sí. Y puedan no pedirle a los ciudadanos determinada documentación, ¿no? Así es, pero sobre eso, volviendo solo un minuto, un segundo, una acotación es, partamos de algo. Todo el sistema de inteligencia financiera en los países del mundo, no solo en el Perú, es algo que ha pasado porque se ha roto el contrato social de Rousseau, ¿no es cierto? Porque nosotros pagamos nuestros impuestos para que el Estado nos gobierne, ¿no es cierto? ¿Ok? El crimen organizado ha sido rebalsado. Y por eso, a través de las Naciones Unidas, la Convención de Palermo, etcétera, se exige que cada país tenga una agencia central de inteligencia financiera para luchar contra el crimen organizado, donde está dentro el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Ok, me lo exigen, yo lo hago, perfecto. Pero lo hago de acuerdo a mis condiciones locales. Las normas internacionales me lo pueden pedir y tengo que ir hacia ellas. Excelente que haya un organismo que simplifique, pero a mí, como Colegio de Notarios de Lima, me voy a poner, por decirlo, tomando el nombre que usted acaba de mencionar, que está pagando a los españoles una cantidad importante de dinero para llegar a hacer un sistema, uh-huh, y que tendrá que evaluarlo y pasarlo. ¿Cómo no me va a si eso no lo puedo hacer, yo como colegio ni como junta de notarios tendría por qué pagar eso? O sea, acá dice se deberá proporcionar a los notarios. Entonces supongo que, no quiero adelantarme porque estoy seguro de que al decir eso, al reglamentarse este decreto legislativo de esta mañana, publicado esta mañana, deberá irse al hecho de que como el Estado peruano nos va a proporcionar a los notarios del Perú la posibilidad de tener ello. Claro, pero en realidad hay otra parte donde dice la base centralizada que manejen, o sea, que manejen los notarios, dando a entender de que son los notarios los que deberían tener su base centralizada, pero por eso iba mi pregunta, ¿y qué pasa si no la tenemos? Primero, si la tienen, ok, la tienen ustedes y la están preparando, pero las bases centralizadas tendrán que darse plazos para tener esas bases centralizadas, pero sobre esas bases centralizadas va a haber un sistema general, supongo yo, sin ser un experto de informática ni muchísimo menos, pero eso tiene que venir subvencionado o pagado por quien nos lo exige. O sea, no me pueden exigir todo un sistema si es que no se me facilita cómo cumplir con el sistema. No, y además, si por último tú no cumples con el sistema, tienes un sistema pero que no funciona, al final yo te lo voy a imponer, como sea, porque te lo voy a imponer y te voy a multar. Y te voy a multar. Bueno, y vamos a otro... Pero si me lo imponen, doctora o Clara, si me lo imponen, perfecto, muy bien impuesto, porque las cosas hay que hacerlas, hay que luchar contra el crimen organizado, hay que luchar contra el lavado de activos, pero hay que hacerlo dentro de la realidad nacional. Está bien que tengamos normas acá arriba, está bien que queramos entrar a los organismos internacionales, está bien que queramos cumplir con el Gafi, y lo digo yo como un expresidente de Gafisuto, hoy día Gafilat. Son normas y son recomendaciones, nos van a chequear sobre eso, pero yo no me voy a rasgar las vestiduras para meterme a la perfección del sistema cuando veamos la realidad del país. Exactamente, la realidad es otra, la realidad es otra. Un tema que solamente lo toco así, si me permites un segundo. ¿Cuántas ahora nosotros dentro del tema notarial tenemos despachos notariales que han sido designados por las resoluciones correspondientes después de ganarse los concursos? Pero también en provincias tenemos muchas sedes vacantes. No solamente eso. Sedes vacantes, ¿quién las toma? Normalmente la junta directiva de un colegio, a solicitud de otro notario, le da adicionalmente una sede vacante. Y nos hemos preguntado cómo reporta esa sede el que tiene un despacho notarial más un despacho notarial encargado. Y no solamente eso. ¿Nos ha dicho la UIF cómo reporta? No, y no solamente eso, además los notarios que han ingresado no tienen dentro de su balotario nada sobre el tema del lavado de activos. O sea, no hay dentro del balotario, dentro del examen que se le toma al notario, algo que tenga que ver con el lavado de activos, y tampoco en las universidades existe como currícula, que ya debería existir,
de los abogados el tema del lavado de activos. No, existe maestrías, existen programas de especialización, existen las capacitaciones que tú y yo damos, ¿no? Porque muchas veces ad honorem, lo hacemos, pero definitivamente eso debería existir, la currícula debería tener. Y un tema, espero que como por segunda vez en tiempo tan rápido se cambia a la presidencia del Consejo de Notariado, pues que en los balotarios para las próximas convocatorias se ponga este tema. Porque debería ser un tema totalmente obligado, porque ¿qué van a hacer los lavadores de activos? Van a ir efectivamente donde están los notarios nuevos, que no tienen mayor conocimiento sobre el tema, a tratar de pasar todas las operaciones que pueden ser ilícitas. Y me preocupa mucho los no protocolares que has mencionado. Me preocupa muchísimo. Sí, es realmente preocupante. ¿Qué quieren con eso? ¿Hacia dónde van? Exactamente, es realmente preocupante. Pero ya esto lo querían desde el principio. Lo que pasa es que la Comisión de Unidad de Inteligencia del Colegio de Notarios nos opusimos desde el principio a que estuvieran, a que pudiésemos dar información sobre los extraprotocolares, pero ya parece que esta vez los han comprendido. Pero tenemos más, doctor Carlos Hamann, tenemos más. Se han comprendido nuevos sujetos obligados y es muy interesante saber que dentro de estos nuevos sujetos obligados se encuentran los abogados y se encuentran los contadores. ¿Qué dice la norma? Dice que los abogados y contadores públicos colegiados que de manera independiente o en sociedad realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de éste de manera habitual las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles, para los abogados que están escuchando, administración del dinero, valores, cuentas del sistema financieros u otros activos, organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas, creación, administración y o reorganización de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, y compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas. Agrega, la información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional. ¿Cuál es su comentario, doctor Carlos Hamann, respecto a esto? Bueno, a nivel internacional, y por recomendaciones nuevamente del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI famoso, se solicita y se califica al país, a esos efectos, que existan como sujetos obligados los abogados y los contadores. No son muchos los países en el mundo que los tienen, ya han habido muchos problemas y ya hay acciones constitucionales al respecto. ¿Por qué? Porque estamos tocando el secreto profesional. Entonces acá se habla que no haya secreto profesional, ¿no es cierto? Que no se vincule en el secreto profesional, pero la línea es tan difícil en un tema de asesoría, ¿no? Entonces me dice, cuando yo me dedique a asesorar a actividades, a personas habitualmente, personas que, claro, que realicen compras-ventas, que realicen constituciones de empresas. Primero, yo como el abogado. Claro, habría que definir la habitualidad. Claro, hay que definir si la habitualidad es la del abogado, que supongo que a eso van, porque ya la empresa inmobiliaria de por sí sería habitual si cumple los requisitos que existen tributariamente. Pero ahora, al reglamentarse, se tiene que poner, porque eso tiene que ser objeto de un reglamento, se tiene que poner cuando el abogado tiene una habitualidad en este caso. Y en segundo lugar, tiene que ponerse mucho más claro el tema sobre la línea que estamos tocando. Yo le comento, por ejemplo, conozco este tema porque ha sido muy discutido de alguna manera, y en España, por ejemplo, hay una práctica común de los abogados, que es hacer firmar mutuamente, por supuesto, de acuerdo con el cliente, que todo trato con el cliente es de carácter absolutamente reservado y confidencial. Entonces, ¿cómo me voy a manejar yo si tengo esa exigencia de mi cliente de que todo lo que trate con él sea con carácter reservado y confidencial? ¿No voy a poder atender al cliente? ¿No? ¿O voy a tener que reportarlo como sospechoso porque me pide que firme ese convenio? O como es en España, lo firmo y no reporto y me amparo en el convenio. Claro, y planteo una acción constitucional si me quiere tocar la SEBLAC, que es el Servicio Especial de Prevención especializado de prevención de lavado de capitales en España. Sí, y habrá que ver, porque son justamente los organismos supervisores, en este caso es el Colegio de Abogados y es el Colegio de Contadores, y son ellos los que tienen que normar, a sus sujetos obligados, que en este caso van a ser los abogados que cumplan con los abogados y los contadores que tengan la habitualidad de hacer este determinado tipo de actos.
porque no se ha puesto ahí a Unidad de Inteligencia Financiera como el ente supervisor ni como el ente que debe normar. De tal manera que será el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores lo que hagan, que tienen que estructurar y decir que primero van a tener que nombrar pues su oficial de cumplimiento, van a tener que tener sus señales de alerta, van a tener que tener sus umbrales, ¿no? Igual que todo reglamento, toda directiva que se establece, lo que sí en esta nueva norma de esta mañana, publicada esta mañana y ya comentada por el primer ministro y la ministra de Justicia hace una semana, públicamente, en esta norma se establece quiénes son los entes supervisores en general del sistema, ¿no? Y se está fijando bien claro quiénes son esos entes supervisores. Y en este caso específico, vamos a ver pues cómo el Colegio de Abogados, ¿no? Y los colegios, ¿es quién? ¿El Colegio de Abogados? ¿Los colegios de abogados? ¿El Colegio de Contadores? ¿Los colegios de contadores? En la 1106. En la 1106 se establece. Está establecido en la 1106. Así es, en la 1106 establecido, que es el Colegio de Abogados. Y de contadores. Y de contadores, por supuesto. Y de contadores. Pero yendo a la colegiatura, a los colegios, imagínese usted lo que va a tener que normar el colegio como reglamento. Y esos reglamentos sabemos perfectamente que aunque sean los entes supervisores, ¿qué dice la norma general? Desde la 27693, el Decreto Supremo 018-2006 JUS, que es el reglamento general que existió, ¿no es cierto? Y las normas y la ley modificada por la 29038, etcétera, establecen siempre que todo es en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, van a tener que normar en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. De todas maneras. De todas maneras. Eso es de todas maneras. Y entonces esperemos que la experiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy día se requerirá más que nunca, su autonomía como la tuvo en mi época, ¿no? Y no ser parte de un ente como la Superintendencia de Banca y Seguros, como lo es ahora, que tiene una autonomía limitada con los poderes que tiene, pues va a trabajar efectivamente en normar adecuadamente, ¿no? El trabajo que viene haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera es lo mejor que puede hacer dentro de las circunstancias en que se encuentra y con mucho esfuerzo, ¿no? Y con mucha probidad, como gente como el doctor Espinosa ha sido miembro de mi consejo consultivo cuando en las épocas anteriores, una persona con mucha experiencia. Pero acá no se trata de las personas, se trata de la unidad, y la unidad era autónoma. Hasta el gobierno de Alan García, que dejó de ser autónoma, ¿no? Sí, bueno, pero ahora le han dado además muchísimo poder, porque también en este decreto legislativo 1249, que ha salido publicado hoy día, dice que están obligados a proporcionar información de acuerdo a lo requerido por la UIF, la SUNAT, ¿no? La Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería, la SUNARP, RENIEC, COFOPRI, Migraciones. En fin, hay una serie de entidades de vida, inclusive la Policía Nacional del Perú. O sea, no es al revés. No es que la Policía Nacional le va a exigir a Unidad de Inteligencia Financiera información que Unidad de Inteligencia Financiera no puede dar y que tiene que mantener como reservada, sino que Unidad de Inteligencia Financiera les va a poder pedir a la Policía información, y no solamente eso, también a la OMPE y también al Jurado Nacional de Elecciones. Y sin embargo, nosotros hemos tenido a la mayor autoridad de la OMPE reclamando compartir información con Unidad de Inteligencia Financiera para decir, dice la máxima autoridad de la OMPE, para decirle a quienes, a los partidos políticos, que sus aportantes A, B y C pueden ser peligrosos y entonces necesitan esa información para mantenerlos al tanto de que esos aportantes son peligrosos. ¿Qué me comenta sobre ese? Tomando así, como dicen del pelo, lo último que ha mencionado, no, definitivamente esto de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones estaba en la solicitud de facultades legislativas del Poder Ejecutivo del actual gobierno, ¿no es cierto? Y el Congreso no lo ha concedido de vuelta, sino de ida, ¿no? ¿Y por qué? Porque nunca debemos olvidar que la Unidad de Inteligencia Financiera, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y hoy día también contra la proliferación de armas de destrucción masiva, está basada en un tema de inteligencia sistémica, de confidencialidad. Es un círculo de confidencialidad. Si yo la rompo, esa confidencialidad, rompo todo el sistema. Segundo, que yo no denuncio como Unidad de Inteligencia Financiera. Simplemente a un informe de inteligencia
que lo va a ver el Ministerio Público. ¿Para qué? Para proteger al sujeto obligado, que a mí me están trayendo de la calle como sujeto obligado, para ayudar al Estado a ver, digamos, a mí como sujeto obligado, empresa constructora, si alguien quiere meter la plata como decía la ministra de Justicia hace poco, que uno de los mayores rubros por los donde se lava dinero, y eso lo sabemos hace muchos años, pues nadie ha descubierto la pólvora, porque en España hasta Isabel Pantoja terminó presa por un tema similar como este, y sabemos todo el tema que hay de lavado de dinero, de la corrupción, especialmente a través del área de construcción y del área de inmobiliaria. Por eso es que se están poniendo tantas normas. Pero tomando eso, es preocupante el tema. Todo debe ser hecho con medida. La unidad de inteligencia financiera está bien que tenga la información que pueda recabar de todo ello dentro de esa absoluta y cerrada inteligencia que debe de tener, ¿no es cierto? Para eso tenemos que tener una fortaleza muy grande en esa unidad de inteligencia financiera. Entonces, si queremos tener la figura de un organismo, tenemos que tener un organismo autónomo, para empezar, con todas las seguridades del caso. Y en este caso, me parece muy bien que tenga información que pueda darle el Jurado Nacional y la OMPE, pero si yo voy a darle la información de los sujetos obligados, claro, la OMPE dice... Yo la voy a compartir, quiero que me la compartas. Imagínense, cuando ahora se les ha dado también el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no es cierto? Imagínense el poder que existe si no es aplicado correctamente. Efectivamente. El poder que podría dar a un ente cuyos nombramientos vengan únicamente del Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que, si bien es aprobado por el Congreso, el superintendente de banca es nombrado por el Poder Ejecutivo. Excelente, magnífico. Pero la unidad de inteligencia financiera hoy no es más que una superintendencia adjunta a esa superintendencia de banca autónoma, ¿no es cierto? Y el director, eso era yo, el superintendente adjunto, hoy día la máxima autoridad tiene que tener la fuerza, porque el superintendente adjunto es nombrado ¿por quién? ¿O ratificado por quién? Por el superintendente de banca. O sea, está debajo del superintendente de banca, es una superintendencia especializada adjunta. Entonces, la fuerza a quien tiene la infraestructura de autonomía suficiente, está muy bien que lo tenga, es necesario. Yo mismo lo he pedido muchas veces. Y a mí me lo dijo un congresista hace poco: Carlos, tú lo pediste esto varias veces. Por supuesto, pero hagámoslo dentro del tema legal. Estamos entre las normas. Claro, además estarían estarían distorsionando un poco la función de la OMPE, que es otra, sus funciones principales son otras. Para eso hay un órgano especializado, justamente, que es Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que debe recibir la información, y no al revés. Y en esos sujetos obligados nuevos que se han tocado son muy delicados, porque son profesionales que ya no van a estar solo los notarios como personas naturales, pues no, ahora como personas naturales, además de los notarios, están los abogados y los contadores, porque hasta hace poco, bueno, los martilleros también lo eran, ¿no? Los martilleros pero también. Ahí estábamos, pero por otro lado, hay algo que sí es interesante y que lo pedimos nosotros siempre, y lo hemos dicho en foros nacionales e internacionales. Y en internacionales se dijo como una novedad, y me da mucho gusto que hoy día esté tomado dentro de la legislación de nuestro país, y eso es bastante pionero, que los organismos del Estado sean sujetos obligados. ¿Cuántos problemas con gobiernos regionales, con instituciones de salud pública, tan lamentable, porque se juega con el dinero de la salud de las personas y de la educación, hoy día que lo tenemos con un ministro en vía de ser interpelado, se hubiesen evitado si esos hubieran sido antes, como ya lo son, de acuerdo a esta norma de hoy día, sujetos obligados? Porque la coima lo hubiera sabido yo desde el principio. Sí, y no solamente eso, doctor Carlos Hamann, justamente hace algunos días salió en el periódico, que yo me he quedado realmente asombrada, porque era una noticia que yo había leído hace muchísimos años por internet y que no sabía si darle crédito o no darle crédito, y esa noticia que leí hace muchos años era que la mayor parte del lavado de activos no era a través de la minería ilegal ni a través del narcotráfico, sino que era a través de los PEP, justamente. Mientras estamos hablando en la minería de 40 y tantos millones y en el narcotráfico de otros tantos, de los PEP estamos hablando de 256 millones. Información del Perú. Así es. Dada por la Unidad de Inteligencia Financiera la semana pasada. Exactamente, la semana pasada. Son los PEP. Son las personas expuestas políticamente, los funcionarios públicos. Y sus relaciones, ¿no? De acuerdo al grado, segundo grado consanguinidad y segundo grado de afinidad. Sí, y justamente sobre este tema de los PEP, ¿no? De los personajes
expuestos políticamente. Y evidentemente están ustedes realizando un exhaustivo análisis muy a fondo del marco jurídico de todas estas nuevas medidas, ¿no? que están relacionadas justamente con el tema del lavado de activos. Pero yo quería también referirme al tema periodístico de actualidad, como es, por ejemplo, el caso de la señora Nadine Heredia, ¿no? La señora Nadine Heredia está acusada de lavado de activos y hay inclusive una orden está investigada, ¿no? Todavía no está sentenciada, está investigada, hay una orden del juez inclusive de detenerla, ¿no? Y sabemos que ella no está en el país. Yo quería preguntarle al doctor Hamann y por supuesto también a la doctora Carnero, pero más porque el doctor Hamann ha sido pues jefe de primer director o jefe de la UIF en el Perú. Si en su experiencia director ejecutivo efectivamente, ¿no? Su nombre es así, director. Y si usted recuerda, doctor, algún caso de relevancia así parecido al de la señora Nadine Heredia, habida cuenta que la señora Nadine Heredia ha sido primera dama, y no solo primera dama, sino muchos suponen de que ha ejercido el poder político, ¿no? El poder gubernamental. ¿Y cómo ve usted, cuál es su visión, en qué puede terminar este tema espinoso de la señora Nadine Heredia en torno específicamente al lavado de activos? Bueno, con la venia de la doctora Carreno, si me permiten unas Claro. palabras. Acá el tema es el siguiente. El tema de la señora Nadine Heredia, es un tema que viene estando en la palestra desde el año 2006, ¿no? Yo en esa época todavía presidía la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Y el tema de la señora Nadine Heredia se inicia con la campaña del 2006, ¿no? De ahí viene el tema de las agendas, etcétera. Independientemente de que ella tenía una posición de cortesía, llamémoslo así, como es el cargo de primera dama, pero sí un PEP absoluto, porque es la cónyuge del presidente de la República, ¿ok? Entonces, definitivamente un PEP, ¿de acuerdo? Y está siendo investigada por lavado de activos, la señora, dentro de un proceso, no solamente ella, sino su familia, ¿no? Cercana, su madre, su hermano, etcétera, y ahora el esposo, ¿no? El expresidente de la República. Yo creo que para el prestigio del país es lamentable lo que ha sucedido, me parece. La forma en que este personaje ha salido, o persona, ha salido del país en las narices de todos, ¿no? Con fiscales y con jueces. Creo que, como se ha visto en los periódicos, hay ciertas falencias en el tema de seguimiento fiscal, ¿no? Porque el juez no puede actuar de parte en algunos temas como los que hemos estado cercanos acá. El Ejecutivo quizás le ha faltado a la Cancillería la agilidad correspondiente para poder tomar medidas como las que se están tomando recientemente, de solicitar el tema de la FAO. Al final de cuentas la señora no está acá, pero la señora no está acá, la señora está afuera. Eso de que goce de inmunidad o no, no lo sé, porque la señora no es un funcionario diplomático, es una funcionaria. No sé cuál sea su rango de funcionaria, habría que revisarlo dentro de la FAO, ¿no? Que es un organismo de las Naciones Unidas. Veamos pues cuán fuerte es el Perú como país para salvaguardar su figura. Y si usted me dice que recuerda un caso afín, bueno, tenemos un caso afín hasta del género femenino en este momento. Tenemos a Cristina Fernández investigada por lo mismo, y eso sí es presidenta de la República, ¿no? Y por qué no hablar de la señora Rousseff, pero en el caso de la señora Fernández está en la Argentina, sea o no sea, y si sale y entra es porque no tiene orden de detención ni porque tiene el permiso del juez para salir. Entonces acá se ha aprovechado un vacío del proceso, no diría un vacío legal, sí. Se ha aprovechado un vacío del proceso, doctora, pienso, ¿no? Te hago un comentario, Carlos Hamann. Tengo un comentario que ha hecho el doctor Luis Lamas Pucho, que ha estado acá también y que es un experto en lavado de activos en la parte penal. Hoy día él hace un comentario y expresa, a lo cual no le falta razón también, de que todo el mundo internacional está viendo. Estas son mis palabras, no son las palabras de él, pero es lo que yo interpreto de lo que he leído de él, que todo el mundo está viendo de que es la interferencia del poder legislativo y del poder ejecutivo en el poder judicial, que es descarada, O sea, todo el poder legislativo le pide al poder judicial que
que resuelva de determinada forma y el Poder Ejecutivo también. Entonces dice, eso va a dar pie, dice Luis Lamas Pucho, para que el abogado pueda defender y decir que es una perseguida política, como está diciendo ya el presidente Humala. Entonces, también hay que tener presente que hay determinadas cosas que hasta cierto punto yo entiendo que este es un tema sensible de la ciudadanía, pero hay que respetar los poderes del Estado, ¿no? Lo que pasa es que acá ha fallado el Poder Judicial. El Poder Judicial ha fallado enormemente, ha cometido graves errores porque una persona de la calidad del investigado, que es, como es la primera dama, que ha tenido tanta injerencia en la política peruana, se nos escape en nuestras narices, ¿no? Entonces, el que ha fallado es el Poder Judicial realmente, ¿no? Pero en fin. Sí, de acuerdo totalmente. ¿No? Me gustaría también, doctor Hamann, en lo que se refiere a la ley, porque esto no lo tengo claro, y de repente usted nos podría decir, y podría decirle a las personas que nos están escuchando, en la ley 30506, cuando se delega facultades al Poder Legislativo, que esto todavía no ha sido normado, recién está normada las normas de unidad de inteligencia financiera, dice, nos da a entender pues que, digamos, tú vas a poder blanquear tu dinero si lo traes al Perú. Es un tema que acá... ¿Ya? Vas a poder blanquear tu dinero si lo traes al Perú. El artículo A6 dice establecer un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para los contribuyentes domiciliados en el país que declaren y o repatrien e inviertan en el Perú las rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre de 2015. El porcentaje de este impuesto será del 10 al 12% para los que declaren y del 5 al 8% para los que también repatrien e inviertan en el país. Punto seguido. ¿Qué más dice? ¿Cómo lo interpreta, doctor Hamann? Dicha medida no incluye a los contribuyentes con responsabilidad penal ni exime de las normas relativas a la prevención del combate de delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o crimen organizado. ¿Cómo lo interpreta? Sí, eso está en la norma de la 3056, ¿no es cierto? Y se supone que esto está dado, ¿no?, a fin que haya una repatriación de capitales o una declaración de los capitales, a fin de que los organismos del Estado peruano, como puede ser la SUNAT, etcétera, tengan conocimiento y puedan hacer un seguimiento del dinero de los peruanos en el exterior. Si lo dejo afuera, que pagaría un 10%, entiendo, y un 5% me parece que si lo traigo y lo invierto por lo menos durante 6 meses en el Perú y después me lo vuelvo a llevar. No, lo que dice es, si tú tienes rentas que recibes en el extranjero, tienes rentas que recibes, ya sea a través, por ejemplo, de una propiedad que tú has comprado y que la estás alquilado, o por ejemplo, tienes una empresa que has constituido en el extranjero que te está dando una renta, o tienes acciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que te proporcionan una renta, si tú ese dinero lo traes al país, tú vas a poder, dice, estas rentas que no fueron declaradas, dice, que tú no las has declarado acá en el Perú. Hay la obligación de declararlas, no de pagar impuestos sobre ellas si se pagó allá porque tenemos el Tratado de Libre Comercio, pero sí de declararlas. Hay que declararlas. Ya, entonces dice, las rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre, dice, te establecen un régimen de porcentaje de un impuesto si tú las traes. Tendrías que pagar del 10 al 12%, dice, para los que declaren. Y del 5 al 8% para que los que también repatrien o inviertan en el país. ¿Cómo interpretas para los que también repatrien e inviertan en el país? O sea, aquel que tenga un dinero ahorrado en el extranjero y que lo traiga y lo va a invertir en el país, va a pagar una tasa menor y va a pagar una tasa única vez del 5 al 8%. Aparentemente. Pero a ver. Pero por ahí he leído que también había que tenerlo invertido en el país durante 6 meses únicamente, ¿no? Bueno, no ha salido. Es en otra norma. El tema es que por un lado el mensaje es, tú
vas a blanquear el dinero aquel que no declaraste y lo vas a poder traer siempre y cuando le pagues un impuesto al Estado. Sí, eso, digamos, viene desde el... Perdón, eso viene desde el momento en que se habló ya hará 10 días o 15 días exactamente, de los capitales repatriados al Perú que se inviertan pagarían, decía, un periodo de congestión, por ejemplo, el 10 de noviembre, solo el 5% por impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y acá, digamos, lo que se menciona no es de que la norma plantea aplicar una tasa de 10%, es una norma que va a ser publicada, no sé, es posterior a esta 30 fecha. Claro, esta es del 9 de octubre. En noviembre hay una norma ya presentada y de acuerdo al diario, a la noticia periodística, ¿no? Hay fuentes del Ejecutivo, según dicen ellos, que han revelado, ¿no?, que hay un documento ya para una norma que se está trabajando, según la cual el tema sería de esta manera, que se establece un impuesto que sustituiría el pago del impuesto a la renta de manera definitiva, y en concreto que se aplicaría una tasa de 5% en reemplazo del impuesto a la renta del monto repatriado si se invierte al menos por 6 meses en el Perú en algún activo o inmobiliario o mobiliario. Eso sería la norma para permitir la repatriación de capitales al Perú, que se invierta. También plantea aplicar 10% cuando solo declaro, por ejemplo, lo que mencionabas del tema de acciones en la bolsa o una inversión, inversiones u otros activos y valores. Ambas tasas reducidas se aplicarían en lugar del 30% sobre la renta de fuente mundial. Ese es un régimen temporal para incentivar repatriación de capitales y estaría vigente solo por un año, durante el año 2017. Ese es un proyecto que existe basado en esta norma que acaba de mencionar. Claro. Basado en esta norma que acaba de mencionar. Entonces, esto tiene mucho problema, porque esto va dirigido a que la SUNAT busque mejorar su información, obviamente, pero también dice que no interferirá, ¿no es cierto?, con la parte que mencionaste sobre el tema de las investigaciones que se llevarán por la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que yo traiga mi dinero no me permite blanquear el capital si yo estoy siendo investigado, ¿no es cierto? Si está siendo investigado, no. Te dice, dicha medida no incluye a los contribuyentes con responsabilidad penal, Sí. ni exime de las normas relativas a la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahí que vamos. Ya. Las entidades financieras, porque son básicamente quienes van a recibir estos dineros que son repatriados, porque van a pasar por el banco, ¿no? Bien, o claro. por una caja, en todo caso, ¿no? Pero no van a ir por... Claro, tendrían que... Casa, no van a ir de frente. Se supone que es dinero importante, pues no te vas a traer $1,000 de un... Y ya no lo puedo traer al país, o sea, salvo que pero estaríamos bancarizando, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, eso que se supone que las entidades financieras tienen que aplicar, lo que dice ahí, no exime de que, o sea, que yo traiga $1,000,000 que tengo afuera y sobre $1,000,000 no lo invierta en el país, declare solamente que tengo $1,000,000 en Suiza, ¿no es cierto? De repente, pues la señora Heredia declara pronto que tiene $1,000,000 en Suiza, pero si declaro que tengo $1,000,000 en Suiza, según esta norma pagaría el 10%, ¿ok? Pago $100,000 y se acabó, y ya declaré y me olvido. O pago el 5% y los traigo al país, que es lo que quiero, y lo invierto acá, porque mi plata la quiero tener donde yo la puedo gozar y estoy normalmente si tengo la seguridad. Y dice, no exime que ¿cómo lo interpreto? Que no exime que las instituciones financieras, donde venga ese dinero, porque tiene que venir de una institución financiera a la otra, ¿no? Ejerza sus facultades y sus obligaciones que tiene del control frente al sistema de prevención de lavado de activos. O sea, que tome todos los controles. No tome todos los controles. O sea, yo traigo el dinero, no me van a eximir. O sea, me libera de impuestos, pero no me libera del control para el sistema de prevención de lavado de activos. Pero eso entonces, ¿vas a poder blanquear o no vas a poder blanquear? Según ese caso, puedo intentar blanquear y el banco debería impedir que lo hiciera. ¿En qué quedamos? En que si el banco tiene un buen sistema y lo aplica, ¿no es cierto?, y no es sorprendido, no voy a poder blanquear, porque me van a detectar y me van a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera como una operación sospechosa del dinero. Pagué mi 5%, lo hice, pero si yo me arriesgo y quiero blanquear
y traer $1 millón o la cifra que fuese, porque estamos hablando de cifras muy superiores a eso, y lo que quiero es blanquear, voy a idear las fórmulas para traerlo y tratar la fórmula de sorprender a los controles que el sistema de prevención de lavado de activos pueda tenerse en el sistema financiero. Los teléfonos abiertos, amigas y amigos, tenemos unos minutos para que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, pero por favor circunscríbanse al tema. Tengan la gentileza de circunscribirse al tema que están enfocando el doctor Carlos Hamann Pastorino y la notaria Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. El 441-4512 y el 422-8810, amigas y amigos. Continúen, por favor, con su exposición. Bueno, y ¿qué normas más se le debieron dar a Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Qué capacidad más? Porque, bueno, se estuvo discutiendo en algún momento cuando se dieron las facultades al Ejecutivo para empoderar a Unidad de Inteligencia Financiera, sobre que Unidad de Inteligencia Financiera debería tener otra, estar adscrita a otra entidad, ¿no? Pero más bien el doctor Sergio Espinosa salió a hacer declaraciones y a decir que cuando mejor les había ido era cuando estaban adscritos a la Superintendencia de Banca y Seguro, porque era cuando habían tenido los recursos para hacer lo que estaban haciendo. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, con todo el respeto a mi querido amigo Sergio Espinosa, quien, como digo, ha sido miembro de mi consejo consultivo y ha sido durante muchos años superintendente legal adjunto de la Unidad de Inteligencia, de la Superintendencia de Banca, y de ahí pasó a ocupar el puesto de superintendente adjunto de Inteligencia Financiera. Por supuesto, les habrá ido mejor en cuanto al tema económico, porque tienen el dinero que tiene la SBS. En la época en que yo manejé la Unidad de Inteligencia Financiera, o dirigí la Unidad de Inteligencia Financiera, porque esa es la palabra correcta, como entidad semiautónoma, porque solamente estábamos adscritas para aspectos presupuestales a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Justicia, solamente se rendía cuentas al primer ministro sobre actos presupuestarios. Teníamos una autonomía. Y al Congreso de la República, a través de la Comisión de Investigación, de la Comisión de Inteligencia Financiera del Congreso de la República, que existía con ese nombre en ese momento, y sobre aspectos administrativos. Y había un cierre absoluto sobre todo el aspecto relacionado con la reserva que se debe tener, que no dudo que hoy día lo tendrán. Pero hoy día la Unidad de Inteligencia Financiera es parte de una entidad que es autónoma, como la Superintendencia de Banca y Seguros, y de esa forma tiene una autonomía subsidiaria, digamos, dentro. Por supuesto que les va a ir muy bien, pero nosotros ¿cómo lo manejamos cuando teníamos la Unidad de Inteligencia Financiera sin estar bajo la SBS? O sea, yo por plata no voy a estar bajo alguien, porque ¿cómo conseguimos presupuesto? Fuera del que nos da el país un convenio suscrito con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que nos proporcionó mucho apoyo, un convenio suscrito con el gobierno español, que nos proporcionó muchísimo apoyo, tanto en capacitaciones, en personas enviadas del nivel de Baltasar Garzón o el juez Zaragoza, etcétera, sino también con apoyos, en el caso americano, de pago de funcionarios, entrenamiento a funcionarios, etcétera. Me parece muy bien, pero no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Espinosa, que es cuando mejor les ha ido, porque se han pasado 8 o 9 años, y con todo respeto, en efecto, tenemos las opiniones. Sí estoy de acuerdo en que ha hecho él y su gente el mayor, y nuestra gente el mayor de los esfuerzos, pero definitivamente no estoy de acuerdo en que la Unidad de Inteligencia Financiera no tenga la autonomía que tuvo en la época en que yo tuve el honor de dirigirla, y que fue retirada para ser incorporada. Se pretendió incorporarla dentro del Ministerio de Economía y Finanzas en un grado muy bajo. El Congreso de la República se opuso a eso frente al Poder Ejecutivo, que estaba justamente utilizando un decreto legislativo para ello, y finalmente se llegó al acuerdo, entre comillas, llamémoslo así, para que pasara a la Superintendencia de Banca y Seguros, donde un funcionario puede tener toda la capacidad del mundo, pero hoy día la Unidad de Inteligencia Financiera está, digamos, con muchos de sus... Antes se tenía un director legal, ¿no es cierto? Una dirección legal, todo un aspecto legal, que es lo más importante que exista dentro de una entidad de este tipo. Hoy día se tiene, pero estamos también con el apoyo de la SBS, probablemente la parte legal de la SBS y mil cosas más. El tema es acá.
la unidad de inteligencia financiera, como hay proyectos al respecto, incluso uno del Ejecutivo, es de que debería recobrar la autonomía que se tuvo y estar adscrita, porque no vamos a crear otra vez una entidad autónoma más como la SBS o como la Superintendencia de Mercado de Valores, que también lo podría hacer totalmente, y eso le daría la independencia absoluta, ya que se le están dando tantos poderes, ¿no es cierto? Y el superintendente, el adjunto de la unidad de inteligencia financiera, pues no puede estar 10, 15, 20 años en el puesto, ¿no? Se trata de que sea renovado como son renovados las autoridades autónomas, ¿no? Para darnos una seguridad a todos, no por la persona, sino por lo que es el cargo, ¿no? Entonces esto debería ir como fue antes, o sea, ser una unidad de inteligencia financiera con la mayor autonomía que pueda dársele y estar suscrita pues a la presidencia del Consejo de Ministros. Que estuvo en algún momento. Así fue fundada y así estuvo muchos años. Y después, junto con ello, lo más importante para poder decirlo, o sea, solamente un segundo y decir esto, eso significa que se rinde cuentas también al Congreso de la República, a la comisión correspondiente de inteligencia, pero también, ¿qué puede significar? Que está escrita ahí para no crear una superintendencia, pero que el superintendente sea nombrado pues por el Congreso de la República, ¿no es cierto? El superintendente, no, sino ya no lo llamemos superintendente, el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera, sea un profesional que lo nombre el Congreso de la República, no el Poder Ejecutivo. Así como lo hace con el defensor del pueblo, el contralor. Yo fui nombrado por el Poder Ejecutivo porque no existía, claro. ¿no es cierto? Pero el tema es distinto hoy día. Entonces, y no voy a hacer, o sea, con el poder que se tiene, excelente. Ojalá pudieran ratificar a las personas que están hoy día, pero dentro de una entidad que tenga una autonomía superior, porque el poder que tiene es muy grande. Reserva tributaria y digamos, secreto bancario, que está dentro de las facultades solicitadas a través de un juez de turno, es un tema delicado, ¿no? Entonces yo creo que ojalá tenga la fuerza, y estas normas están muy bien, pero estas normas tienen que ser muy bien reglamentadas y manejadas adecuadamente y no pedir lo que no es posible de dar. Creo que así empezamos un poco la lo que hemos comentado. Bien, yo agradecemos mucho la presencia del doctor Carlos Hamann Pastorino. No hemos querido hacer que ingresen llamadas telefónicas para que nos interrumpan en esta importante conversación, esta importante opinión de un asesor internacional de la talla del doctor Carlos Hamann Pastorino. Mi estimado doctor, agradecemos mucho su presencia esta tarde. Muchas gracias. Gracias a los radioescuchas. Muchas gracias, doctora Carnero. Ángel, muchísimas gracias, y muchas gracias, doctora, por sus palabras. Tratamos de hacer siempre por nuestro país, y ese ha sido nuestro propósito desde que tuvimos alguna intervención durante varios años en la gestión pública, que fue justamente esta unidad, y esto es algo por lo que siempre seguiremos luchando, ahora desde el sector privado, apoyando a los sujetos obligados. Y como tenemos la suerte de haber estado a los dos lados del camino, creo que tenemos que actuar con la diligencia, actuar como Estado, debe actuar el Estado con la diligencia para que el sujeto obligado esté también no solo protegido, sino que el Estado colabore con él. Yo estoy abrumado con lo que usted ha tocado, que lo hemos visto en la norma dada esta mañana en relación al tema de los notarios, por tocarlo directamente, ya que usted es notaria y prominente notaria de Lima. Entonces, realmente ya bastante, se hace mucho como para ir al sujeto obligado. Hay muchos. Usted mencionó algo: corrupción, narcotráfico, minería ilegal. Pongamos los ojos encima. Construcción y sector inmobiliario, tenemos que estar con el ojo encima. Entonces, vayamos a donde realmente se nos puede meter el dinero, incluso ese dinero que venga para bancarizarse y después lo mete ahí en una construcción, por ejemplo. Doctor, lo comprometemos para una próxima alocución, para muchas gracias. A enfocar el tema de la construcción, ¿no? Que es un tema también bastante específico. Muchísimas gracias. ¿No? Todo este boom de la construcción que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, doctor Carlos Hamann Pastorino. Gracias, doctora Clara Carnero Ábalos. Gracias, amigas y amigos, a todos ustedes por habernos escuchado, a nuestro querido Radio Escuchas, y bueno, nos estamos reencontrando el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde aquí en Latina La Poderosa, en Por la Seguridad Jurídica. Y ya están los técnicos aquí trabajando, los ingenieros, ¿no? Para la nueva nomenclatura que va a tener la radio, ¿no? Yo me imagino que va a ser una modernidad
importantísimo para todos ustedes. Por lo pronto ya los megavatios se están elevando, nos dice acá el ingeniero, ¿no? A casi 20 megavatios, y se está ampliando la cobertura de la radio afuera, inclusive toda nuestra capital. Así que gracias, amigas y amigos, nos reencontramos. Radio Latina. Radio Latina. Latina 990 AM. En esta Navidad, comparte con nosotros tus deseos y sueños. Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Radio Latina La Poderosa, 990.